¿Hay evidencia física de la reencarnación? Hola, ¿cómo están? Como tuve que borrar el audiolibro, les traigo el resumen del libro de Tom Schroeder, que no sé si lo llegaron a escuchar, pero si no, se los cuento acá. Tom Schroeder es un periodista norteamericano que en el libro Nuestras vidas anteriores cuenta que acompañó al Dr. Ian Stevenson a través del Líbano y de la India para entrevistar a niños que decían ser la reencarnación de otra persona. ¿Y quién es el Dr. Stevenson? Stevenson fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. Hasta su jubilación en 2002, fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan fenómenos paranormales. Sí, en la Universidad de Virginia, este señor tenía un departamento oficial donde se estudiaban fenómenos paranormales. Con el fin de probar la teoría de la reencarnación, viajó exhaustivamente durante un periodo de 40 años, investigando más de 3.000 casos de niños que manifestaban haber reencarnado. Stevenson veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque nunca sugirió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. ¿Cómo es esto? Solo se limitó a aplicar el método científico para recopilar los testimonios más sólidos que sugerían que un caso podía ser una prueba veraz de que una conciencia había migrado de un cuerpo a otro. Cuando se escribe este libro, en uno de los diálogos que transcribe Schroeder, cuenta que todavía no pudo dilucidar el mecanismo ni las circunstancias por las que sucede que un alma pase de un cuerpo a otro, ni cuándo ni por qué. En el libro, que se realizó casi al final de su vida, cuenta que llegó a esa instancia sin el reconocimiento de sus colegas y sin que le reconocieran que, debido al trabajo de 4 décadas, la explicación más coherente de todos los casos sólidos relevados era la reencarnación. El método. Stevenson realizó múltiples viajes para llevar a cabo su investigación de campo sobre la reencarnación, investigando casos en África, Europa, India y América del Norte y del Sur. Informó que los niños que estudió normalmente empezaban a hablar de sus supuestas vidas pasadas entre los 2 y los 4 años, y dejaban de hacerlo hacia los 7 u 8 años, con frecuentes menciones de haber fallecido de muerte violenta y lo que parecían ser claros recuerdos de la forma en que murieron. El trabajo de Stevenson consistió en la entrevista a los niños y la recopilación de información que pudiera sustentar esas afirmaciones, ya sea por testimonios externos, testimonios neutrales, cotejo con la información de la familia del presunto fallecido e incluso información de dominio público, como actas de defunción, de nacimiento o recortes periodísticos que corroboren los dichos de los niños. Después de entrevistar a los niños, sus familias y otros, Stevenson intentaba identificar si había existido una persona que satisficiera las diversas afirmaciones y descripciones recogidas y que hubiera muerto antes del nacimiento del niño. Stevenson creía que los casos más contundentes que había recogido en apoyo de este modelo implicaban tanto testimonios como pruebas físicas. En más de 40 de estos casos, Stevenson reunió pruebas físicas relacionadas con las, a menudo raras e inusuales marcas y defectos de nacimiento, que, según él, coincidían con las heridas registradas en los registros médicos o post-mortem para el individuo que Stevenson identificó como la personalidad de la vida pasada. Los niños de los estudios de Stevenson a menudo se comportaban, según él, de formas que hacían pensar en un vínculo con la vida anterior. Estos niños
mostraban emociones hacia los miembros de la familia anterior coherentes con lo que afirmaban de su vida pasada, por ejemplo, mostrando deferencia a un esposo o dando órdenes a un antiguo hermano o hermana menor más joven, que por entonces era en realidad mucho mayor que el niño en cuestión. Muchos de estos niños también mostraban filias y fobias relacionadas con la forma de su muerte, con más de la mitad de ellos que describió una muerte violenta teniendo miedo de las armas asociadas. Muchos de los niños también incorporaban elementos de su declarada profesión anterior en sus juegos, mientras que otros representaban y exteriorizaban la muerte que afirmaron tener en repetidas ocasiones. Casos de reencarnación. En el libro nos explican que la gran mayoría de los casos investigados por Stevenson son fuera de Estados Unidos por una cuestión religiosa y cultural, ya que en la mayor parte de la cultura occidental la reencarnación no se considera como una posibilidad tangible. Y si los niños expresan alguna idea en referencia a esta posibilidad, se les desestima o no se le hace un seguimiento para indagar sobre la información que brindan. De hecho, el libro cierra con casos de Estados Unidos, pero son una minoría. De todos los casos que se presentan en el libro, para mí, los casos más impactantes fueron 3. El caso de Daniel, el caso de Ulfat y el de Susan, que son los casos más sólidos que se presentan o los que aparentan tener mayor consistencia respecto a lo que cuentan. El caso de Daniel, en el Líbano, Daniel decía recordar la vida de un mecánico que había muerto en un accidente de tránsito a la edad de 25 años. Stevenson y su asistente habían entrevistado a Daniel cuando tenía 9 años. Cuando Schroeder va con Stevenson para hacer un nuevo relevamiento del caso, Daniel ya tenía 27 años. Stevenson llevaba un expediente de cada caso y en el de Daniel había registrado que recordaba la vida de Rashid Hadeghi, un mecánico que falleció en un accidente de tránsito rutinario, que las dos familias implicadas no se conocían al momento del fallecimiento de Rashid. Eran de 2 comunidades diferentes y Rashid había muerto un año antes de que Daniel naciera. Cuando Stevenson lo entrevista, ya tenía 9 años y en la transcripción de la entrevista original relata el accidente como si realmente le hubiera ocurrido a él, contando que su amigo Ibrahim manejaba el coche, que otro vehículo los adelantó, el conductor los insultó, entonces Ibrahim acelera para adelantar e insultarlo también, pero el coche vuelca y se produce el accidente. Los demás salen del coche, pero él queda allí y muere a causa de un golpe en la cabeza. Según sus padres, Daniel recordaba y mencionaba el nombre Ibrahim, y en el momento en que un familiar pronuncia el nombre de la ciudad donde vivía Rashid, afirma que él era de esa ciudad. Al pasar por una zona en dirección a Beirut, cerró los ojos, se llevó las manos a la cara y comenzó a gritar: «Aquí fue donde me morí». Eventualmente, con el tiempo, las familias se conocieron y en ese momento Daniel reconoce a Naila, la hermana de Rashid, llamándola por su nombre. Cuando lo entrevistan nuevamente, Daniel confirma su relato y además agrega que también pudo reconocer a Ibrahim en ocasión de visitar la tumba de Rashid. Y también les cuenta que hasta ese momento seguía visitando a la familia de Rashid y la consideraba su otra familia. La historia del accidente de tránsito constaba en un diario de la época, archivado en la Universidad Americana de Beirut. La historia de Ulfat. Mientras investigan la vida de Rashid, entrevistan a su sobrina, hija de su hermana menor, quien recuerda haber sido una joven asesinada por los cristianos durante la Guerra Civil. Aunque Ulfat ya tenía 21 años y no estaba en la lista de personas a entrevistar, igual se tomaron el tiempo de conversar con ella. Les contó que tenía fobia a los cuchillos, que recordaba desde pequeña haber sido golpeada y apuñalada por sus asesinos, quienes dibujaron una cruz en el pecho de la chica fallecida,
con una navaja. También recordaba que mientras la torturaban había visto una amiga que miraba por la ventana, pero como su amiga era cristiana, no la ayudó. Muna, la madre de Ulfat, contaba que cuando pasaba eso, los cadáveres quedaban en el medio de la calle porque los vecinos estaban tan aterrorizados que nadie intervenía a ayudar cuando había una situación así, hasta que los cristianos abandonaban el pueblo. Ulfat recuerda que el nombre de la chica era Iqbal Saed, recuerda que fue atacada mientras paseaba por la calle, le dispararon, le robaron sus pertenencias, la torturaron y luego la asesinaron. En ese momento, la personalidad anterior tenía 23 años y era de otra ciudad que Ulfat no conocía. Generalmente, en estos casos que cuentan, como la gente es de origen muy humilde, a pesar de que son localidades que no están a muchos kilómetros de distancia, la gente no suele ir de una localidad a otra como para pasear o para conocer. Entonces, generalmente las personas no conocen casi nada de las otras localidades. El caso más significativo y más curioso es el de Susan. Susan Ghanem, de 5 años, afirmaba ser la madre de 3 hijos adultos, y ellos habían reconocido a su madre en la niña. Decían que era Hanan Mansur. Esto después aclara que los nombres son ficticios por una cuestión de privacidad de los integrantes de la familia, y contaba que esta mujer, Hanan, había muerto durante una cirugía en Estados Unidos. Antes de que Susan empezara a hacer estas afirmaciones, las familias no se conocían, vivían en 2 ciudades diferentes, como les contaba recién. Hanan tenía 36 años cuando falleció, durante una operación de corazón en 1966. Susan nació en Beirut en 1972. A los 16 meses, las primeras palabras que dijo fueron «Hola, Leila», y repetía el gesto de hablar por teléfono. Luego se enteraron que antes de fallecer Hanan, había tratado de comunicarse con su hija Leila. Cuando fue un poco más grande, empezó a hablar de sus otros 2 hijos y de su esposo Farouk, y mencionaba a su otro padre. Antes de aprender a leer y a escribir, Susan garabateó un número de teléfono. Entonces la familia trató de llamar, pero no contestaba a nadie. Cuando finalmente conocen a la otra familia y visitan la casa de Hanan, descubrieron que el número era correcto, pero habían copiado invertidos los 2 últimos dígitos. Una de las evidencias más contundentes es cuando Susan le pregunta a Leila, la hija de la otra personalidad, si su tío le había entregado las joyas. Era información que solo la familia de Hanan tenía, porque se trataba de las joyas que le había entregado a su hermano antes de ingresar al quirófano y que le había pedido, en caso de morir, que se las entregara a Leila. En estos casos, y en otros que se describen en el libro, se descarta que los relatos sean forzados para obtener algún tipo de beneficio para las familias. Incluso, se contempla que la difusión de los casos podría ser negativa para las partes involucradas. En los casos de la India, si bien hay gente que podría aprovecharse de esta situación para burlar el sistema de castas, no suele suceder. Y a pesar de que las familias se conozcan y que se lleguen a entablar relaciones de familiaridad, no es común que se use este tema para cometer una estafa. Obviamente que estos conceptos y el propio trabajo de Stevenson tuvo más enemigos que amigos, y en el libro Schroeder cuenta en primera persona cómo fue pasando del escepticismo más crudo al principio de los viajes al Líbano y a la India, hasta lograr una duda razonable, después de haber presenciado distintos casos similares a estos. En una de las conversaciones, Stevenson lamenta no haber podido dar más evidencias que lo que presentó en los 40 años de carrera, como si fuera poco, y que sus colegas no lo tomaran en serio ante el mundo, aunque puertas adentro sabían y reconocían lo impactante de su trabajo. Un trabajo que seguro que vamos a retomar en este canal en el futuro. Si te gustó el resumen,
Déjame en los comentarios de qué otro libro te gustaría un resumen, y si lo leíste y querés compartir algo más o dejar alguna pregunta, bienvenido. Déjame un like, suscríbete al canal y compartí.